Hola mis estimados amigos y hermanos del Ministerio La Reforma Evangélica. Es un placer estar con ustedes en este tiempo ya de mitad de semana con el propósito de llevarles una meditación editorial. Pues resulta que el apóstol Pablo, en su primera epístola a Timoteo, en el capítulo 6, eh, en el versículo 5, dice así, dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mis estimados hermanos y amigos, pues este editorial lleva como título: el canal enlace es una cloaca herética, porque esa es la triste y dolorosa realidad. Y tenemos el criminoso e injusto olvido de la iglesia cristiana. Porque en estos días, por ejemplo, vemos cómo hay un olvido casi total en todo lo relacionado con el martiriologio de Dietrich Bonhoeffer, el célebre mártir y auténtico testimonio de Cristo en la Segunda Guerra Mundial. Hay algunos pareceres, como lo muestra Eric Metaxas en su tratado biográfico sobre la vida de Bonhoeffer, que muestra que Erich Bonhoeffer ha sido víctima de un lado pues fue víctima del nazismo, fue el mártir cristiano de la Segunda Guerra Mundial por excelencia. Fue también y ha sido víctima del comunismo, que ha pretendido asimilarlo como héroe para él, y de la teología de la liberación, donde se pretende convertir a Dietrich Bonhoeffer en una especie de expositor teológico de la teología de la liberación, lo cual es una completa falsedad, como Eric Metaxas lo hace ver, ¿no? Y entonces sucede que el pasado 9 de abril, se cumplieron alrededor de 76 años del martirologio de Dietrich Bonhoeffer, y los medios de comunicación silencian completamente eso. Los medios de comunicación cristianos, quiero decir. También lo relacionado con la comparecencia de Lutero en la dieta de Worms. Pues sucede que el pasado domingo 18 de abril se cumplieron los 500 años de la histórica comparecencia del reformador Martín Lutero ante la dieta de Worms, y más exactamente ante el emperador Don Carlos V, en un acontecimiento que cambió la historia del imperio alemán, que cambió la historia de la cristiandad europea y cambió la historia de la civilización occidental. Pero lo más triste es la rampante ignorancia del pastorado, que no hace alusión para nada desde los púlpitos, donde debía hacerlo por motivo de gratitud al Señor por la grandeza de su obra en este tipo de acontecimientos históricos. Ahora,
El evangelio predicado por Lutero y los reformadores protestantes, evangélicos, no es el mismo que predican los falsos maestros del movimiento de la fe dentro y fuera del canal Enlace. Cuando uno en dicho canal ve que transmiten una película de la vida de Juan Hus o de la vida y obra del reformador Martín Lutero, dan la sensación de que están predicando el mismo evangelio. Y no es el mismo evangelio, es un evangelio muy diferente. Si nosotros miramos lo que este evangelio con sus maestros de la fe enseñan, el evangelio falso es epidérmico, superficial, del pídelo y recíbelo. El evangelio falso, epidérmico y superficial de el decláralo y cosas por el estilo, y del poder de la palabra, como si la palabra humana tuviera un poder mágico, creativo en sí mismo, dando a entender que en el ser interior humano subyace una divinidad. Si eso fuera así, pues entonces sucede que pues este evangelio que ellos predican no es el mismo que predicaron los reformadores protestantes del siglo XVI, ni que ha predicado la iglesia en verdad a lo largo de 21 siglos de existencia o de presencia de la iglesia en este mundo por el poder del Espíritu Santo. Gracias damos a Dios por él. Pues sucede que ahí tenemos, entre otras, las cartas de Catalina von Bora a su esposo, el reformador Martín Lutero. De esto se conserva mucho, gran parte de todos esos elementos y de las piezas de la correspondencia del reformador, se conservan muchos elementos. Y en una de las cartas de Catalina von Bora, ella le hace saber a Lutero, que está a distancia, que ya ha pasado por la casa de ellos un buen zapatero, todero, que les ha remontado los zapatos, tanto a ella como a él, como a los niños. Y eso da a entender la vida modesta del reformador Martín Lutero. ¿Cuáles eran sus bienes al final de su existencia? Y también está el caso concreto de Juan Wesley, el célebre evangelista metodista inglés del siglo XVIII. Pues sucede que uno de sus biógrafos llega a decir textualmente que cuando Juan Wesley murió, lo que dejó fue una capa raída, unos pocos haberes personales, unos zapatos desgastados, unas cucharitas y una tetera de plata, una Biblia y unos pocos libros y la iglesia metodista. Este fue un hombre que por sus manos circuló mucho dinero, pero en términos reales, claros y concretos, debemos decir en honor a él que no se apropió de nada, de nada. Llevó una vida metódica, una vida ordenada, de una ética calvinista, valga la pena decirlo, porque aunque Juan Wesley llegó a enseñar un evangelio de énfasis arminiano, en su ética, la ética de Juan Wesley y del movimiento metodista era de un firme corte moderado calvinista en general. Y hoy tenemos que examinar en la contraparte lúgubre que estamos viviendo casos como el del escándalo de los diezmos del narcotráfico de una falsa iglesia anglicana en la región del Pacífico colombiano. Qué triste es decirlo, pero hay una investigación en la fiscalía contra presuntos pastores anglicanos que llega a hablar de una
de un lavado de dólares de alrededor de 1.000 millones de pesos, más o menos el equivalente creo que son 1.000 millones de pesos. Pero son dineros del narcotráfico y este fenómeno frente a la crisis del déficit fiscal en Colombia, al desgreño administrativo que dejó Juan Manuel Santos en la presidencia de la República de Colombia, el caos, la recesión económica, pues todas estas tendencias tienden a multiplicarse y más cuando no hay una ética bíblica, cristiana, evangélica alrededor de estos fenómenos delicados, cuando no hay en verdad un presbiterio con una capacidad de revisoría fiscal para contener este tipo de falsos fenómenos, que nosotros, por favor, los invitamos a que examinemos estos asuntos y los examinemos de corazón. Estamos de acuerdo con el gravamen tributario para las mega iglesias, que son las nuevas Romas, con sus megapastores, que son los nuevos papas. Es que hay que ver la diferencia entre lo que fue la vida de un cardenal Wolsey y la vida del arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, que fue cabeza de la reforma protestante del siglo XVI en Inglaterra. Hay que ver la diferencia entre la vida ostentosa que llevó el cardenal Wolsey frente a la vida de Thomas Cranmer, la forma modesta como él administró a la Iglesia de Inglaterra recién separada de el concubinato con Roma, en la cual había estado sumida la Iglesia, en la Iglesia colinchada a Roma desde la época de mediados del siglo VII, en el sínodo de Whitby. Ahora en 1534 se separaba ya la Iglesia anglicana, que era prácticamente expulsada del seno de la Iglesia romana. Se produce pues esa separación y ahora el arzobispo de Canterbury, que va a ser Thomas Cranmer, administra y lleva una vida modesta, sencilla, una vida cristalina, franciscana, y por sus manos pasó mucho poder económico y sin embargo para nada se enriqueció de eso, sino que lo que hizo fue enriquecer espiritualmente a tantos a quienes benefició con su precioso ministerio. Y ahí está entonces la vida ostentosa de muchos megapastores colombianos y latinoamericanos que se han enriquecido a cuestas del evangelio. Y miren el énfasis del apóstol Pablo aquí, pero que llega a decir que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, con camionetas superlujosas, con cuerpo de guardaespaldas, con viajes a regiones exóticas, con propiedades en los campos, ellos llegan a tener chat privado, llegan a tener cuentas privadas en el extranjero, es decir, y esto a cuestas de la explotación del pueblo, es decir, el mismo fenómeno que se daba cuando estalló la reforma protestante del siglo XVI. Entonces, frente a estos niveles de vida ostentosa es que nosotros reaccionamos para decirles, mis estimados hermanos y amigos, apártense de esas iglesias y por favor señalen el caso de las megamaratones del canal Enlace, cuando llegan a prácticamente decirnos, como nos han dicho durante tanto tiempo, que lleguemos a depositar el dinero en las cuentas de ese canal para en la contraparte recibir la unción, recibir la bendición que ya viene, que la nube de la gloria está pasando por Colombia, por Guatemala, etcétera, en general. Y lo que hemos pasado es de Guatemala a Guatepeor. Es la triste y dolorosa realidad, pero
Entonces estamos frente a casos de avivatos que están enriqueciéndose a cuestas del evangelio y que no temen en un momento dado no tienen reactos de conciencia para recibir dineros sucios y de pronto, eventualmente, llegar a prestarse para el lavado de dólares y enriquecerse a cuestas del nombre del evangelio. Entonces nosotros debemos denunciar y señalar esos casos. Ahora, todos ellos son adeptos del evangelio de Simón el Mago, de Acán, del pecado de Ananías y de Zafira, y de Juan Eck, del movimiento de la fe y de la teología de la prosperidad. Ellos son adeptos de Juan Eck. Eso es lo que son. Ahora, el evangelio de los megapastores y de los megalíderes falsos del movimiento de la fe no es el de la sola gracia, la sola fe y la sola escritura, ni es el evangelio de la soberanía de Dios. Generalmente nosotros estamos viendo que ellos hacen mucho énfasis en la guerra espiritual y exactamente en su exposición de la doctrina de la guerra espiritual, para nada está contemplada la doctrina de la verdad grande y gloriosa de la soberanía de Dios. Hoy la iglesia evangélica en nuestro medio latinoamericano no es sinónimo de la santidad y pureza alrededor de la Biblia, sino de la explotación y manipulación de la gente. Esto está generando un lastre de antievangelismo secularista que viene, es decir, que se va a dar en las posteriores generaciones si el Señor no viene pronto. Por eso nosotros tenemos que poner alerta, porque hoy, a nivel de las plazas, a nivel del pueblo, de la gente, el cristianismo evangélico es sinónimo de explotación económica, de muchas veces pasarle la charola a las personas hasta 2 y 3 veces en los púlpitos cuando no existía la pandemia y este confinamiento. Y entonces eso significó compra de propiedades, templos ostentosos, cuando el Señor no va a venir por templos, como lo hemos dicho muchas veces en este canal, y pueden revisar la colección de videos que nosotros tenemos al respecto. El Señor va a venir es por las personas, cuando venga en su segunda gloriosa venida. Y la Biblia dice que el cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo. Así que se ha caído en el error de inducir a las personas a que muchas veces casi que, mejor dicho, que dejen su pan, que dejen casi su sangre y los diezmos forzosos en general, de un claro corte antibíblico. Eso es lo que se ha venido haciendo. Apártense de los tales. Busque una iglesia de sana doctrina bíblica, donde se le enseñe, hermano, la soberanía de Dios, donde se le enseña a la persona a dar, sí, con fidelidad al Señor, pero no con el sentido meritorio de que si usted da, entonces es porque Dios le va a retribuir, entonces la persona por la recompensa suelta engañosamente el dinero. Hermanos, los invitamos a que salgan de esas mega iglesias. Es el llamado de Dios por el Espíritu Santo. Abandonen formas falsas en las cuales presuntamente en aras de la vida espiritual todo tiene que girar alrededor de ese mega líder. No, de ninguna manera. Nuestra vida gira alrededor de Cristo el Señor. Y el verdadero líder señala es hacia Cristo y solamente hacia Cristo. Entonces, mis estimados hermanos, esta es una nota editorial que nosotros les queremos señalar. Yo termino con una lectura de Carlos Spurgeon, un hombre por cuyas manos en su ministerio pasó mucho dinero, pero no se enriqueció de ese dinero. Todo lo contrario, él usó ese dinero fue para la manutención de pastores pobres, porque esto es lo que se debe dar.
Todo este lodazal del movimiento de la fe y su falso evangelio de la teología de la prosperidad nos ha venido centralmente a través del canal Enlace. En el canal Enlace hay casos muy excepcionales, como el del pastor Armando Alducin, porque es un caso excepcional en muchas cosas. No podemos estar necesariamente de acuerdo con él, pero debemos decirlo que es un hombre juicioso en esos aspectos y no se ha enriquecido a cuestas del evangelio o que nos demuestren lo contrario. Pero el verdadero evangelio bíblico está tan a distancia de Roma como del movimiento de la fe y de sus doctrinas. Estamos a distancia del romanismo y también estamos a igual distancia del movimiento de la fe. La antiética en el campo de las finanzas eclesiásticas es algo tremendo. Sucede que los dineros de los ingresos de la iglesia son para la manutención del pastorado, que puedan tener una vida digna pero no ostentosa, trayendo trajes importados de París, que no les hacen muchas veces los vestidos ni siquiera en nuestras patrias latinoamericanas, sino traídos de modistos hechos en París con exclusividad, chaquetas de cuero ostentosísimas, costosísimas en general. Nos recuerda exactamente la vida del cardenal Wolsey en Inglaterra en los días anteriores a la Reforma, que tenía cantidad de vestidos y cantidad de zapatos tachonados con perlas preciosas a cuestas de la miseria del pueblo inglés de aquella época. Y lo mismo se está dando hoy en este falso evangelio que se está predicando en nuestro medio. Sucede que los fondos de la iglesia son para las viudas, para la obra misionera, para los pastores y las iglesias pobres, para los centros de necesidad, los donativos para los gedeones, para el ministerio de los gedeones, para la BBN, las sociedades de tratados evangelísticos. Para todos ellos debe ser eso. Y entre otras cosas, en ese canal, el canal Enlace, está el señor Alberto Motesi, que es una lechuza, que lo que hace es aupar y estar de acuerdo con todo ese tipo de cosas que son una falsedad, y pretende citar y cita a Lutero y cita a Calvino. Sin embargo, sus doctrinas son del movimiento de la fe y toda su plaga de mentira y de falsedad. Entonces nosotros denunciamos eso y repito, terminamos leyendo lo que dice Carlos Spurgeon. Dice: reñidos con la maldad, que nadie guarde nada del botín que fue separado para ser destruido. Entonces el Señor alejará de ti su enojo feroz y te tratará con misericordia. Tendrá compasión de ti y te convertirá en una nación numerosa, tal como lo juró a tus antepasados. Deuteronomio 13:17. Israel tenía que conquistar ciudades idólatras y destruir todos los despojos, considerando que todo lo contaminado por la idolatría, por ser cosa maldita, debía ser quemado y destruido. Con este mismo rigor debe tratar el cristiano toda suerte de pecados. Hemos de desarraigar hasta las raíces de un mal hábito. Es una guerra contra el pecado, cualquiera que sea su naturaleza o bajo cualquier forma que afecte al alma, al cuerpo o al espíritu. Este abandono del mal no hemos de mirarlo como un mérito que nos haga dignos del perdón, sino como el fruto de la gracia de Dios que de ninguna manera debe faltar. Cuando por la gracia divina llegamos a no tener complacencias con el pecado, Dios tiene misericordia de nosotros. Cuando estamos reñidos con la maldad, Dios no se enoja contra nosotros. Cuando multiplicamos nuestros esfuerzos contra la iniquidad, el Señor multiplica sus bendiciones. El camino de la paz, del progreso, de la seguridad y gozo en Jesucristo se encuentra en estas palabras: que nadie guarde nada del botín. Señor, purifícame en este día. La misericordia, la prosperidad y la alegría serán otorgadas a quienes dejan el pecado con firme resolución. Hermanos, todo este tipo de condotieros
porque eso es lo que son, condotieros del evangelio. Todo este tipo de lechuzas del evangelio, y si tengo que pedir excusas, le pido excusas a las lechuzas, son sencillamente seguidores del pecado de Acán y su pecado, tomando del botín, de lo que no les corresponde. Y por eso debemos volver a la ética cristiana, evangélica, protestante, calvinista, en la administración de las iglesias y de los fondos de las iglesias, y en el hecho de que se sepa hacia dónde va. En los países europeos, generalmente, en la generalidad de los países europeos, alrededor del 1.5 o 2% de todos los ingresos de las personas van para el sostén de las respectivas comunidades religiosas. Pero al mismo tiempo, las personas tienen derecho a reclamar, a solicitar en la parroquia de la cual ellos son miembros, sea la parroquia católica o la parroquia protestante, evangélica, lo que sea. Ellos tienen derecho a solicitar los balances y ver los movimientos y las inversiones, porque todo debe hallarse con claridad y darse en ese aspecto. Entonces, hermanos, yo los invito de verdad, de todo corazón, a que mediten en esto. Y invito a los pastores para que este domingo hagan mención de la presencia de Lutero en Worms, por favor, de acontecimientos históricos con los cuales la iglesia evangélica fue el instrumento usado por Dios para incidir en la historia de la civilización occidental y del mundo. Ya veremos cómo en la historia de la civilización occidental, la iglesia cristiana evangélica, los verdaderos siervos de Dios han incidido para bien en su momento. Entonces, les deseamos las más ricas bendiciones del Dios del cielo. Gracias, bendiciones.